la serie Diseño del Cielo, concierto de oración. Esta vez vamos a dedicar el tema a las oraciones apostólicas. Oraciones apostólicas. Y vamos a compartir esta enseñanza cuyo propósito, cuyo objetivo es orar por la iglesia, orar por los miembros de la iglesia, orar por el cuerpo de Cristo que tanto necesita oración. Necesitamos interceder, necesitamos orar por el cuerpo de Cristo, por los hermanos, por las hermanas, por todo el cuerpo de Cristo. Necesitamos orar, pero para ser eficaces en la oración vamos a aprender que los apóstoles oraban por la iglesia con oraciones muy importantes. Así que el tema de hoy es concierto oración, oraciones apostólicas, parte 10. Con este capítulo cerramos esta serie, así que espero que sea pues de mucha bendición para ustedes. Quiero leerles aquí rápidamente en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 2, que dice así: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal. En Mateo dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria. Aquí tenemos una de las oraciones apostólicas del principal apóstol, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo presenta lo que llamamos la oración modelo, y es una oración apostólica que viene a cubrir y ayudar a la vida personal del cristiano, a la vida personal. Sin embargo, los apóstoles en el Nuevo Testamento llegaron a hacer varias oraciones que fueron registradas en el Nuevo Testamento, en varias cartas que fueron enviadas a las iglesias. Podemos mirar que en esas cartas apostólicas o en esas epístolas vemos que hay oraciones que los apóstoles hacían por la iglesia del Señor. Yo quiero en este día, compartir con ustedes algunas de las características, algunas de las cualidades de las oraciones apostólicas que vemos en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar tres características que registra el Nuevo Testamento de las oraciones apostólicas que usaban los apóstoles y que hoy podemos orar por la iglesia del Señor, por el cuerpo de Cristo. Vuelvo y repito que necesita que oremos mucho por él, por el cuerpo, y la Biblia nos ordena orar unos por los otros. Una de las primeras características, ¿verdad?, que hicieron los apóstoles es que estas oraciones que hicieron los apóstoles, primeramente, nacen del corazón de Dios. Nacen del corazón de Dios. Es muy importante tomar en cuenta esto. Y los apóstoles no oraban por orar. Los apóstoles oraban lo que el cielo quería que oraran. Los apóstoles oraban la palabra de Dios. La palabra de Dios se puede decir que es el recurso que Dios nos ha dado para usar un lenguaje que en el cielo es conocido. Cuando nosotros oramos con la palabra de Dios y declaramos lo que la palabra dice, tiene un efecto poderoso, porque no son palabras de hombre, son palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Así que es importante entender que los apóstoles, las oraciones apostólicas, nacen realmente del corazón de Dios, del deseo de Dios por su iglesia amada, porque para nosotros somos, para el Señor, la iglesia amada. Así que estas oraciones apostólicas que la vamos a ver, hay algunas, más o menos, algunos cuentan con más de 10, otros cuentan 25 oraciones. Yo seleccioné, tengo 10 oraciones apostólicas, pero sea como sea, hermanos, estas oraciones nacieron o nacen del corazón de Dios. Los apóstoles aprendieron a orar lo que el cielo quería que oraran.
Y es interesante que uno aprenda a orar lo que el cielo quiere que oremos. A veces podemos orar muchas cosas, pero no necesariamente es lo que el cielo nos está diciendo. Pero cuando uno aprende a orar, aprende a escuchar a Dios, aprende a estar en ese momento de adoración, uno puede recibir palabra de Dios y orar por la gente. En este caso, los apóstoles, en esa comunión que tenían con el Señor, ellos presentaron en sus oraciones el anhelo, el corazón del Padre Celestial, el corazón de Dios se desborda en las oraciones apostólicas. Podemos mirar el amor del Padre, el corazón de Dios, la bondad de Dios, el deseo de Dios por sus hijos. Así que en primer lugar, las oraciones apostólicas nacen del corazón de Dios. En segundo lugar, estas oraciones apostólicas, es muy interesante este punto, no se enfocan en cosas negativas. Todas las oraciones apostólicas son positivas, se enfocan en impartir cualidades de la gracia de Dios, como el favor de Dios, como la unidad, la justicia, la esperanza, el amor, el perdón. Son temas, hermanos, que Dios nos presenta. Cuando nosotros comenzamos a mirar las oraciones apostólicas, miramos que a pesar de que las personas cometen errores y tienen muchas debilidades, vemos a los apóstoles orando de una forma como a través del corazón de Dios, a través de forma positiva. Usted ve en cartas como a los Corintios, por ejemplo, los Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas, división, problemas, pecados, tenía un sinnúmero de cosas, problemas doctrinales, pero cuando el apóstol Pablo escribe en sus oraciones apostólicas, vemos que en las cartas apostólicas, a pesar de todas las debilidades, siempre vemos en esas cartas un carácter positivo. O sea, que las oraciones apostólicas no vienen a sentenciar a nadie, no vienen a juzgar a nadie, sino que las oraciones apostólicas reconocen la gracia de Dios que nos ha sido derramada. Cuando los ojos de Dios nos ven a nosotros, los ojos de Dios no nos ven a través de la óptica del hombre o humana. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de la sangre de Cristo, su Hijo, que murió en la cruz del Calvario. Cuando los ojos de Dios nos ven a nosotros, nos ven a través de ese favor, de esa gracia que hemos recibido, de esa herencia que hemos sido adoptados, que ahora somos hijos de Dios. Ahora no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos hijos de Dios y que ya no somos más esclavos. Así que cuando las oraciones apostólicas entornan aparte de enfocarse en el corazón de Dios, se enfocan en palabras positivas. Es como decir, bueno, esta persona está haciendo mucho, cometiendo algunos errores. Humanamente uno lo juzgaría, uno los condenaría, uno le diría, esta persona no sirve o no avanza. Pero cuando las oraciones apostólicas entran, no habla de un juicio o de una disciplina o un castigo, simplemente que las oraciones apostólicas tratan de cubrir a la persona de la gracia, de lo que es la gracia de Dios. Porque lo que yo no puedo hacer con alguien a través de la ley, la gracia de Dios es suficiente para transformar algo, para cambiar una familia, una persona, un hombre, una mujer, un joven. Dios puede hacer muchas cosas por su gracia. Por eso que cuando el Señor le decía a Pablo en 2 Corintios capítulo 10, él decía, 12, decía Pablo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, para Dios, cuando Dios no nos va a condenar porque existe una debilidad o hay una flaqueza, Dios desborda su corazón porque Dios está esperando que nosotros al orar al hablar también podamos hablar palabras positivas. Y es muy importante, hermano, acostumbrarnos a un lenguaje de la palabra, porque a veces nosotros vemos las cosas humanamente hablando
Y ciertamente como somos seres humanos, pensamos de manera humana y muchas veces en vez de seguir las instrucciones del Señor, el Señor Jesús dijo, bendecid a vuestros enemigos. Eso tiene su porqué, su razón. No es cuestión solamente que, bueno, las personas que me hacen un daño, una ofensa, yo los bendigo. Eso está como fuera de lógica, pero es la forma como Dios usa esta forma de orar para realmente hacer una obra maravillosa. Entonces, Dios nos manda a bendecir, por ejemplo, a nuestros enemigos. Dios nos manda a perdonar, Dios nos manda a orar por ellos. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de la gracia. Así que uno tiene que tener cuidado con el lenguaje que uno usa hacia una persona o hacia algo que usted dice, bueno, esta persona no cambia, esta persona no avanza. Entonces, en vez de hablar cosas negativas de una persona o hablar cosas negativas, es mejor declarar la palabra de Dios sobre ellos. Y cuando declaramos y oramos conforme a la palabra de Dios, estamos orando conforme a lo que el cielo quiere que oremos. Es importante que en estos conciertos de oración uno debe acordar o concordar con la adoración y acordar con la oración. Cuando yo adoro a Dios, yo voy a concordar en lo que Dios es, ¿verdad? Y cuando yo intercedo o oro, yo voy a concordar con lo que la palabra quiere hacer en esa vida. Así que sí, cuando yo oro con la palabra, estoy diciendo lo que Dios quiere hacer en esa vida. Así que es interesante que nosotros, hermanos, cuando oramos por la iglesia y usamos las oraciones apostólicas, las oraciones apostólicas, vuelvo y repito, no son de carácter negativas, sino de carácter positivos. Y uno tiene que aprender a orar de manera positiva, declarando lo que la palabra nos enseña. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas oraciones apostólicas. La tercera cualidad que quiero señalar también es que las oraciones apostólicas están centradas en el carácter de Dios. Se centran en Dios. Todas las oraciones apostólicas o las oraciones que los apóstoles oraban se centraban en Dios. Y sobre todo se centraban en la paternidad de Dios. En la paternidad de Dios. Por eso que el apóstol Juan decía en 1 Juan decía, amado, en la tercera carta, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Esos son los deseos de ¿quién? Del Padre, porque nuestro Dios es un Padre y Él como Padre, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Él como Padre siempre nos va a elogiar, nos va a bendecir, nos va a levantar el ánimo, el aliento. Yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Dios siempre nos está hablando así, de manera alentadora, de manera de ánimo, de manera que nos fortalezcamos con la palabra de Dios, ¿verdad? Yo soy tu escudo, no tengas miedo, no temas. Nosotros no somos personas, por ejemplo, los cristianos, no fuimos llamados a estar en esclavitud. Por eso es que es importante a veces tratar con este tema de la esclavitud. El miedo te esclaviza, el temor te esclaviza. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? Es el amor de Dios. Así que cuando las oraciones apostólicas se están centrando, ¿verdad? En Dios mismo, se centra en Dios, se centra en el corazón paternal de Dios. O sea, por eso que cuando Cristo comienza a enseñarnos el Padre nuestro, Jesús comienza con estas palabras: cuando vayas a orar, oraréis así. Cuando ores, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza Jesús introduciendo lo que es el aspecto paternal. Saber que usted tiene un Padre, que yo tengo un Padre celestial, un Padre que te ama, un Padre que derramó, entregó a su Hijo unigénito por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Así que yo tengo que entender que el corazón del Padre, o sea, las oraciones apostólicas nacen del corazón de Dios, nacen de la paternidad de Dios, como Cristo lo enseñó en Lucas 11 y en otros evangelios. Cuando Jesús enseña el Padre nuestro, él habla sobre Padre. Ustedes van a mirar también muchas de las oraciones apostólicas
o muchos de los saludos que los apóstoles usaban para escribir sus cartas apostólicas, van a notar que siempre usan, dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ese Efesios capítulo 11 usa el término de Padre, porque tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos una familia, ¿verdad? Y nuestro Padre es Dios, ese es nuestro Padre. Así que las oraciones de Dios no son oraciones que vienen a condenar a nadie ni a ahogar, sino al contrario, tratar de, a pesar de que vemos una cosa o que vemos una cualidad muy extraña en una persona, las oraciones apostólicas están llenas de la gracia, llenas del amor de Dios, llenas de la justicia de Dios, del perdón. O sea, no hablan cosas negativas, sino cosas que positivas, porque nacen del corazón paternal de Dios. Dios es el centro. Dios Padre es el centro de las oraciones apostólicas. Repito, Dios Padre es el centro de las oraciones apostólicas. Algo muy importante también señalar en este aspecto, cuando hablamos de las cosas negativas, etcétera, una cosa que es importante entender en todas las oraciones que hagamos es el tema del enemigo. Hay personas que gastan en una oración casi el 85%, el 90% reprendiendo al enemigo, orando por el enemigo. Siempre están viendo al enemigo por todas partes, pero no toman un tiempo para ver a Dios, para centrarse en Dios, para enfocarse en Dios, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sino que ven al enemigo por todas partes. Inclusive algunos están reprendiendo al enemigo siempre. Y lo echan fuera de un lugar y lo echamos fuera de aquí, pero al día siguiente otra vez están echando fuera al enemigo, como que el enemigo va y viene. Entonces, ¿esto qué es? Esto no puede ser lo que Dios está enviando, porque cuando el trono de Dios llega, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, lo único que atormenta al enemigo, es la presencia de Dios. El enemigo con su espíritu inmundo atormentan a otras personas, pero ¿sabes qué atormenta al enemigo? Que atormenta a los espíritus inmundos, la presencia de Dios. Pero no estamos para estar hablando de estas cosas. Algunas veces sí tenemos que reprender, claro que sí, hay que reprender, pero realmente la tónica de estas oraciones, ¿verdad?, es que no se enfocan en cosas negativas, no se enfocan en enfermedades, no se enfocan en maldiciones, se enfocan en cosas positivas, como que el Padre desea algo para sus hijos. El Padre desea crecimiento, desea que nosotros avancemos, que nosotros prosperemos, que nosotros prevalezcamos, que nosotros triunfemos, que tengamos éxito. Ese es el corazón del Padre. Por eso que estas oraciones apostólicas no están basadas en cosas negativas, ni estar enfocándose en el enemigo. Se enfocan en el Señor, se enfocan en tanto la adoración, se enfoca en el que está sentado en el trono, y la oración o las intercesiones se enfoca en el corazón del Padre, que a través de los apóstoles, esas oraciones apostólicas como la que hace Cristo en Lucas 2, son oraciones que nacen del corazón de Dios. Jesús lo dijo muchas veces: yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que yo hablo es lo que oigo hablar al Padre. O sea, Jesús repetía lo que el Padre quería que le dijeran. Es interesante, hermano, esto, porque tenemos que entender que aún los apóstoles, Jesús dijo, y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que hablara, dice, todo lo que el Espíritu Santo oyera en el cielo, nos los hará saber. Así que estos hombres se conectaban con Dios, se conectaban en su presencia, adoraban a Dios, ministraban a Dios y estaban listos para escuchar. Y cuando escuchaban esas palabras que venían del cielo, usaban esas palabras o esas imágenes para orar a favor del cuerpo de Cristo. Así que, en resumen, pues, las oraciones apostólicas, número 1, nacen del corazón de Dios. Número 2, son de carácter positivo, de la gracia de Dios sobre la vida de alguien. Número 3, las oraciones apostólicas reflejan el corazón paternal de Dios. Por eso es que en Mateo 6, de 9 al 10, dice la palabra: vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así: Padre
nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermanos, ahí está el enfoque. Habla del Padre, porque Jesús cuando nos enseña el Padre nuestro, nos hace ver que ahora tenemos una posición como hijos. No somos cualquiera, somos hijos de Dios. Cuando tú le dices a alguien Padre, es porque esa persona es tu Padre, tú eres hijo de ella. Dice, santificado sea tu nombre. Esto nos habla de la adoración. Otra versión dice, exaltado sea tu nombre. Dice también, venga a tu reino. Habla de unir el cielo y la tierra. Y dice, haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esto habla que las cosas que se hacen en el cielo sean hechas en la tierra. O lo que se haga en el cielo sea hechas en la tierra. Esas son y después entramos en esas oraciones que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Danos el pan de cada día, que representa la sanidad, la liberación, la bendición, etcétera. Habla de la protección y al final otra vez le vuelve a dar a Dios la honra. Esa era la oración que Jesús enseñó, porque era una oración que nace del corazón del Padre. Veamos otro ejemplo de oraciones apostólicas ya concretamente por los apóstoles. Hay muchas, tengo 10 oraciones apostólicas, pero por ejemplo, quiero que veamos Efesios capítulo 1, versículo 17. Con esta tenemos para orar toda la noche. Yo le voy a dar alguna cita bíblica, por lo menos Efesios 1, 17 a 19, tenemos una oración por la revelación de la belleza de Jesús, que caminemos en nuestro llamado y destino por el poder de Dios. Tenemos Filipenses capítulo 1 del 9 al 11, oración para que el amor de Dios abunde en nosotros por el conocimiento de Dios, produciendo justicia en nuestra vida. Otra oración apostólica tenemos en Efesios 3, 16, 18, oración para recibir el poder del Santo, que la presencia de Dios se manifieste para que experimentemos el amor de Dios. Y hay otras oraciones, Colosenses 1, 9, 11, Romanos 15 del 5 al 6, 1 Corintios 1 del 5 al 8. Tenemos también aquí 1 Tesalonicenses 3 del día al 13, 2 Tesalonicenses 1, 11, 12, 2 Tesalonicenses 3, 1, 5, Hechos 4, 29 y 31. Por ejemplo, quiero referirme por lo menos a la oración apostólica, y creo que esta será la pertinente en esta noche. Dice Efesios capítulo 1. Esta oración es por la revelación de la belleza del Señor, ¿verdad? Vamos a mirar aquí, capítulo 1 de Efesios, versículo 17 en adelante. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, es lo que le dije, ¿no? Las oraciones apostólicas enfocan el corazón paternal de Dios. Ahí está. Efesios 1 y 7, para que el Padre de gloria nos dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí el apóstol Pablo está presentando una oración a favor de la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso. Él no está mirando debilidades, él no está mirando flaqueza, él está mirando lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de una persona. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los has llamado y cuál es la riqueza de su gloria en su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Así que tenemos tres cosas aquí importantes. Bueno, hay varias, ¿verdad? Una de ellas es la belleza de Jesús. Me gusta, dice, para que el Dios del Señor Jesucristo, Padre de gloria, Padre de gloria. Wow, esto es tremendo, hermano. Esto habla de una majestad, de una belleza. Entonces, nosotros necesitamos ese tipo de revelación, la revelación de la belleza del Señor, de la majestad de Dios, para que podamos deleitarnos, para que podamos enfocarnos en el que está sentado en el trono, en el que vive, en el que es digno de toda alabanza, de toda adoración. Como dijo David, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de su santidad, la belleza del Señor. Entonces, Dios nos ordena, ¿verdad?, a que recibamos una, ¿qué?
una revelación. Por eso que dice aquí más adelante, para que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo más importante que Dios quiere de nosotros? Es que lo conozcamos a Él. Dios quiere que ser conocido. Y yo necesito conocer a Dios. Cada día más es mi intención personal conocer a Dios. Pero para conocer a Dios, yo necesito recibir revelación. Revelación de quién es Dios. Revelación y sabiduría de lo que es Dios, de lo que hace Dios, lo que es el poder de Dios. Por eso es que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Necesitamos recibir revelación, necesitamos recibir sabiduría. ¿Para qué? Para conocer al Señor. Yo necesito conocer a Dios. Ahora, Pablo está orando por la iglesia y dice, Padre, oro para que ellos reciban espíritu de ¿qué? De revelación y de sabiduría para conocimiento de Él, para conocerlo a Él. Ahora mismo, la intención de Dios es que tú conozcas a Jesús. Quizás lo conoces como Salvador, pero debes conocerlo como tu Señor, como tu sanador, como el Dios de misericordia. Necesitamos orar por la gente. Hay gente que necesita recibir revelación. Hay gente que no entiende algunas cosas. Pero cuando oramos, Señor, que sea revelado. Como cuando, un ejemplo puede ser cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Él conocía a un Cristo que murió en la cruz, un Cristo que resucitó, un Cristo que tenía todavía su marca, ¿verdad? En sus manos. Pero cuando Juan ve a Cristo en Apocalipsis capítulo 1, él recibe una revelación del Cristo glorificado. No ese Cristo que él conoció, que murió, ahora un Cristo glorificado, un Cristo que tiene vestiduras blancas, que tiene su nombre, Rey de Reyes, Señor, señores, un Cristo que su rostro resplandece, que su queso como el oro, que su boca será una espada de dos filos. Ese fue un Cristo glorificado. Él necesitaba recibir una revelación, y esa revelación lo llevó a una mayor adoración. Tanto fue que el Señor dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de venir. Entonces, nosotros aún para adorar a Dios, yo necesito recibir revelación. Para orar conforme a Dios quiere que ore, yo necesito recibir revelación. Necesitamos revelación, sabiduría. ¿Para qué? Para conocerlo. Entonces, Pablo está orando por la iglesia de Éfeso, a pesar de sus debilidades. Recuerden que esta iglesia, Jesús le dice en Apocalipsis capítulo 2, tengo contra ti algo, que has perdido tu primer amor. Pero Jesús no la condena. Al final dice, mira, vuelve a tu primer amor. Entonces Dios siempre, y vas a ser vencedor, Dios siempre está hablándonos como Padre. Él es nuestro Padre. Así que oremos, Señor, trae espíritu de sabiduría y de revelación para que tus hijos, para que la iglesia te conozca a ti. No solo como Salvador, Señor, como Rey de Reyes y Señor de señores. En esta misma oración apostólica que Pablo está usando por la iglesia, dice 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Wow, aquí hay muchas palabras que se pueden destacar. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa es una oración que hay que hacer hoy, hermano, por la iglesia. Señor, alumbra los ojos de su entendimiento. A Dios le interesa que usted entienda, las cosas. Por eso es que el Señor siempre preguntaba, y ya preguntaba, ¿entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y cuando dice la Biblia que cuando los discípulos iban camino a Emaús, dice que ellos contaban, testificaban después que cuando Jesús les hablaba las palabras de los profetas, de los sabios, dice, cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Entonces, hermanos, es importante orar por la iglesia. A veces nosotros queremos orar por la iglesia, vemos a los hermanos con situaciones, con flaqueza, con problemas, pero comencemos a cambiar nuestra forma de orar, nuestra forma de ver las cosas. Veamos a la gente como la ve Dios, como Padre, y oremos por ellos. Señor, en vez de condenar algo, Señor, alumbra sus ojos
de su entendimiento. Trae entendimiento. Abre los ojos del entendimiento. Dice que para que sepan, para que comprendan. Dice aquí Pablo, la esperanza que han sido llamados. ¡Wow! Tremendo. Pablo está hablando no solamente de la belleza de Jesús, cuando habla de conocerlo a Él. Eso habla de conocerlo a Él, conocer su belleza. Cuando tú intimidas, cuando tú conoces su belleza, tú solo quieres estar viendo la belleza del Señor. Tú te enamoras de Jesús. Pero también Pablo dice, Señor, oro para que sea alumbrado los ojos del entendimiento, para que sepan el llamado que han recibido, para que sepan la esperanza de gloria que han recibido. Bendito, y las riquezas de esa gloria en la herencia de los santos. Y termina con una tercera parte, dice, habla del poder, dice, y cuál, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre, aleluya, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, al cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, hermano, no solamente Pablo está orando para que aprendamos a contemplar la belleza, para conocer al Señor. La palabra conocer o conocimiento habla de intimidad. O sea, que Dios, Él está hablando, Señor, llévalos a un tiempo de intimidad para que te conozcan, Señor. Segunda oración de Pablo dice, Padre, también oro para que ellos entiendan ese llamado que tú le has dado. Abre los ojos de su entendimiento, que Dios te ha llamado para algo más grande, hermano. Quizás tú te estás fiando en cosas terrenales, en cosas materiales, en cosas temporales, pero Dios ha puesto sus manos sobre ti para que tú aprendas a caminar en ese llamado que Dios te ha dado. Dios te puso un llamado para que tú camines en ese llamado y te puso un destino. Hay un destino en Dios por el poder de Dios. Hay un destino, hay un conocer su belleza, hay un llamado que Dios nos hace y hay un destino para que caminemos en el poder, dice, el cual ese poder operó en Cristo. Y ese poder, ¿de qué habla Pablo? Del poder del Espíritu Santo, hermano. Del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto? Y ese poder nos va a llevar a ese destino, así como Cristo llegó a su destino. Dice que Dios lo resucitó y se sentó a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda potestad. Bendito sea el Señor. Y sobre todo poder, sobre todo señorío. Y está sentado en los lugares celestiales. Nosotros tenemos un llamado también, tenemos un destino. Nuestro destino es el cielo. Nuestro destino, hermano, nuestro destino es el cielo. Quiero repetirlo porque algunos piensan que tu destino es otra cosa. No, tu destino es el cielo. Por eso que se le había puesto los ojos en Jesús. Tu destino es la eternidad con Dios por los siglos. Por eso que estos son días, estos son tiempos de ¿qué? De intimidad, de adoración. Pero aquí donde viene Dios dice, hay que aprender a orar por eso. ¿Qué podemos hacer con las oraciones apostólicas? Agarrar las oraciones apostólicas. Yo les puedo mencionar, ya les mencioné varios versículos, y orar por la iglesia. Yo pedía en estos días atrás a los hermanos de la iglesia, ayúdenme a orar por la iglesia, ayúdenme a orar por los hermanos de la iglesia. Y esta semana pues voy a usar este versículo bíblico de Efesios 1, de 17 al 20, al 19, para orar por la iglesia, orar para que conozcan la belleza del Señor, para que entren en intimidad, orar para que sean abiertos los ojos de su entendimiento, ¿verdad? Y sepan el llamado que tienen, y orar para que caminen en ese destino, en ese poder que Dios nos da, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal si ponemos en práctica, verdad, estas oraciones apostólicas? La del Padre Nuestro siempre yo les recomiendo que la usen en la mañana temprano, cuando se levantan a primera hora. Recomiendo siempre que cada vez que se levanten en la mañana temprano, en la madrugada, a la hora que se levante, oren el Padre Nuestro. No como algo religioso, sino como
como algo que nace del corazón. No se pongan a pedir cosas primero, comiencen a adorar y ahí la oración lo va guiando a otras cosas que ustedes necesitan. Pero vamos a orar ahora por oraciones apostólicas que la iglesia, los hermanos necesitan. ¿Cuánto necesitamos orar de esta forma? Así que hay una docena de oraciones apostólicas que vamos a estar orando esta semana. Por lo menos podemos orar hoy, ¿verdad? Por Efesios, y algunas otras veces estaremos orando. Yo les puedo escribir todas las citas bíblicas y usted puede tener las citas bíblicas. Se lo repito: Efesios 1, 19, Efesios 3, 6 a 19, Colosenses 1, 9 al 11, 1 Corintios 1, 5, 8. Entonces hay más versículos bíblicos. Bueno, tenemos 1 Tesalonicenses 3, 10, 13, 2 Tesalonicenses 1, 11, 12, 2 Tesalonicenses 3, 1 a 5, Hechos 4, 23 a 31, que esa es una buena que la tenemos por ahí. Pero vamos a orar por Efesios, vamos a orar conforme a Efesios 1, 17, oración apostólica, orando por ¿qué? Por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por cada uno de nosotros que necesitamos, hermanos, que se nos sea revelada más y más y más y más, cada día más, que nos sea revelada la belleza del Señor. Segundo, que caminemos en nuestro llamado, esa esperanza de gloria. Y tercero, caminemos hacia nuestro destino en el poder de Dios, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Pongamos en práctica esta oración apostólica y ahí pues podemos usar otras oraciones apostólicas para orar por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Sí, vamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y Padre, oramos para que tus hijos puedan conocerte, Señor, puedan conocerte más, conocer más la belleza del Señor, puedan enamorarse, puedan tener tiempo de intimidad. Señor, yo te pido que tú lleves a tus hijos a tiempo de intimidad, a tiempo de adoración, Padre, a tiempo para sentarse y escucharlo a Él, como hizo aquella mujer que se sentó a los pies del Maestro. Y la Biblia dice que ella escogió la mejor parte, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús queremos conocerte, queremos oírte, queremos conocer más y más de ti, Señor. Más de tu belleza, más de tu amor. Cuando los serafines que están rodeando el trono de Dios dicen: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ellos están acostumbrados, Señor, a ver tu belleza, y cada vez que ellos dan vuelta alrededor del trono dicen: santo, dicen gloria a Dios, porque ven algo nuevo tuyo, Señor. Ven de tu belleza, Señor, que tu belleza nos sea revelada. Queremos conocer más de tu belleza, Señor. Oro para que tus hijos, oro para que el cuerpo de Cristo, oro para que la iglesia, oro para que mis hermanos, Señor, ellos reciban revelación de la belleza de Cristo. Oro, Señor, también para que ellos, tú les alumbre los ojos del entendimiento, para que sepan a qué los has llamado, Señor. Lo has llamado para algo muy grande, lo has llamado para algo muy especial. Abre los ojos de su entendimiento para que sepan la esperanza de gloria que tú has puesto en su corazón, Señor. Y oro también por ellos, Padre, para que caminen en el poder sobrenatural de Dios, para que caminen en el poder del Espíritu Santo. Levanta una iglesia, un cuerpo de Cristo que camina en el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias, porque estas oraciones reflejan tu deseo, reflejan el corazón de Dios, reflejan la paternidad de Dios para con tus hijos, Señor. Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, esta era una enseñanza pues que era muy importante, porque uno de los aspectos de la oración apostólica es que la oración apostólica provee unidad. Hay muchos pasajes en la Biblia donde la oración apostólica provee unidad. Ese es el ejemplo de Hechos 4, del 23 al 31, cuando los apóstoles, después que fueron amenazados, dice la Biblia, ellos se juntaron, ellos se unieron, ellos adoraron, ellos oraron. Así que las oraciones apostólicas vienen a proveer unidad en el cuerpo de Cristo. Y como estamos trabajando en el acuerdo, estamos orando en el concierto de oración, oramos en manera concertada, de manera unida. Estamos destacando estas
estas frases, porque los versículos bíblicos contienen muchas frases buenas que podemos orar, por ejemplo, por sabiduría, por revelación, por alumbramiento, por entendimiento, por la riqueza de gloria, por su poder. O sea, cada frase de estos versículos es una oración, realmente, es una oración. Pero que esas oraciones están declarando el corazón. Así que bueno, las oraciones apostólicas vienen a proveer con cierta oración, vienen a proveer unidad en la oración, unidad para que oremos de manera unida por el cuerpo de Cristo. Así que ya tenemos la palabra y vamos simplemente a usar la palabra, la escritura, para orar a favor de la iglesia, de los miembros del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver que esa palabra se va a cumplir en la vida de los hijos de Dios. Así que bueno, ha sido un gozo compartir con ustedes estos temas que sean de bendición. Comparta con otros la enseñanza. Que Dios te bendiga ricamente.